Saludos a todos y todas, mi nombre es Marcos Bonet, soy profesor en la Universidad de Valencia en el área de Historia de la Ciencia y de la Tecnología. Mi comunicación lleva por título De Conrac a Dubái, Transficcionalidad y Crítica de la Violencia en Spec Ops The Line. Comienzo con este subapartado titulado Mímesis versus Simulacro, la mímesis entendida como la imitación de la naturaleza por parte de las obras artísticas, de las obras de ficción, tal como la definió Aristóteles, y el simulacro se lo debemos el término a un autor mucho más contemporáneo, Baudrillard, y él nos dice que es cuando esa imitación de la naturaleza se convierte en sí misma en real. Entre estos dos polos, esa mímesis y ese simulacro, entre esta dialéctica, yo situaría tanto a los videojuegos del género bélico, ya que tratan de imitar a las guerras reales, y también situaría a estas guerras reales, ya que gracias a las nuevas tecnologías, tanto militares como civiles, pero usadas con fines bélicos, estas guerras reales cada vez más se parecen a la experiencia de estar jugando a un videojuego. Aquí tendríamos esa parte de simulacro. En una de las primeras críticas del juego de Line, que apareció en el New York Times en 2012, el autor nos decía que las guerras no son como un videojuego en el sentido que les dan quienes no juegan a videojuegos, estériles, insulsas, carentes de emoción. No, en realidad son como un videojuego, sudorosas, intensas y llenas de muerte. Esta imagen pertenece al vídeo que Wikileaks publicó en el 2010, en el que podíamos ver a unos helicópteros apaches estadounidenses bombardeando a un grupo de civiles en la ciudad de Bagdad. Entre ellos habían dos periodistas de la agencia Reuters. Justamente fueron las cámaras que portaban estos periodistas las que confundieron a los pilotos, ya que creyeron que se trataban de fusiles. Cuando el vídeo se difundió entre los medios, fueron bastantes los periodistas que compararon las imágenes con las de un conocido videojuego, en concreto el juego Call of Duty Modern Warfare. Aquí tenemos dos ejemplos de esa comparativa que se hizo entre estas imágenes reales y las del videojuego. Una de Christopher Bean, que apareció en el Slate Magazine, y la otra de Douglas Haddon, que apareció en The Guardian. Aquí tenéis las imágenes de este videojuego, Call of Duty Modern Warfare. Y aquí tenéis una imagen ya del juego The Line, que ciertamente es muy parecida a las anteriores. Los críticos de videojuegos Dyer, Waterford y De Poiter nos dicen que a medida que los juegos de disparos militares reivindican cada vez más la autenticidad y el realismo, esa mímesis, las guerras reales se libran cada vez más tras las pantallas pixeladas, con mandos similares a los de las consolas, sería ese simulacro. Algunos autores han acuñado esto como la pixelización de los conflictos bélicos o la virtualización de la guerra. Aquí tenéis otro ejemplo de lo anterior, la administración Obama siguiendo en directo el asesinato de Bin Laden por militares estadounidenses a través de una pantalla, gracias a las cámaras que estos soldados llevaban incorporadas en sus cascos. El autor de Herderia nos dice que a través de la virtualización del campo de batalla, la distancia entre el aquí y el allá, la realidad y la ficción se derrumba, mientras que la distancia entre yo y el otro se amplía. Por otra parte, los videojuegos han sido usados como parte del entrenamiento de los militares estadounidenses desde hace tiempo. Uno de los primeros en usarse en este sentido fue el videojuego conocido por todos, Doom, y en la actualidad se sigue usando el Virtual Battle Simulator 2, que ha venido a suplantar a otros simuladores bélicos. Spec Ops The Line aparece en el 2012 de la mano de 2K Games y de Jagger, y voy a leer la breve reseña para aquellos que no conozcan el juego. Han pasado 6 meses desde que Dubái ha sido borrada del mapa por una tormenta de arena. Se han perdido miles de vidas, incluidas aquellas de los soldados americanos que fueron enviados a evacuar la ciudad.
La que fue en una época la ciudad más fantástica del mundo, ahora es su ruina más opulenta. Una señal de socorro misteriosa y débil se ha podido coger desde Dubái y un equipo de agentes Delta es enviado a infiltrarse en la ciudad. Su misión es sencilla: encontrar supervivientes. Pero lo que encuentran es una ciudad sumida en la guerra. Para salvar Dubái tendrán que encontrar al coronel John Conrad, un hombre en plena crisis de locura. Aclamado videojuego narrativo inspirado en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la misma fuente que sirvió de base a Francis Ford Coppola para su obra maestra Apocalypse Now. De ahí viene el nombre de coronel John Conrad, del autor de El corazón de las tinieblas. El juego fue nominado a diferentes premios durante los años 2012 y 2013, aquí tenéis el listado, pero finalmente no consiguió ninguno de ellos. La competencia era atroz, tendríamos que decir. The Line resucitó una franquicia, una serie antigua, la serie Spec Off, que se publicó desde 1998 hasta el año 2002, más o menos a una entrega por año. 10 años después, en 2012, The Line fue un intento de resucitar esta serie. Sin embargo, lo que hizo fue subvertirla, no solo a la serie, sino a todos los videojuegos bélicos, como luego veremos. Algunas de las críticas iniciales a The Line, que aparecieron en diferentes plataformas, ya dejaban ver esa subversión del juego. Una nueva forma de la experiencia de shooter de temática militar, con sorprendentes giros narrativos. El sistema de juego de shooter en tercera persona rebosa acción y proporciona un punto de vista único y personal de la brutalidad y las emociones que se viven en combate. Cruza la línea en una trama para adultos que explora el lado más oscuro de la guerra, donde los finales felices no existen y solo hay decisiones malas o peores. Un shooter militar moderno en tercera persona diseñado para retar la moralidad de los jugadores, poniéndolos en el centro de situaciones inimaginables. Justamente ha sido por ese enfrentamiento que provoca el juego de The Line al jugador con esos retos éticos y morales de lo que va ocurriendo en el propio juego, por lo que el juego ha pasado a formar parte de la historia de los videojuegos y no tanto por innovaciones en cuanto a su jugabilidad, ya que en este sentido era un juego bastante estándar o convencional si los comparamos con el resto de juegos bélicos. En el 2014, 2 años después de su lanzamiento, los desarrolladores anuncian que no va a haber una continuidad del juego, no va a haber un The Line 2. En realidad nunca estuvo en la mente de los guionistas y desarrolladores que lo hubiera. El juego desaparece de las plataformas de venta en el 2024 por un problema de caducidad de las licencias musicales. Esa crítica de la violencia en The Line se realiza mediante unos mensajes aprovechando las pantallas de carga. Esos mensajes en un primer momento van dirigidos, o parece que van dirigidos al propio personaje del juego, el Capitán Walker, y en un segundo plano hay unos mensajes que van dirigidos al jugador que está manejando a ese personaje. Mensajes como: ya te sientes un héroe, no lo entiendes ni quieres, todo esto es culpa tuya, lo que pasa en Dubái se queda en Dubái. Obviamente todos estos irían, o parece que van dirigidos al personaje del juego, el Capitán Walker, y estos otros ya van dirigidos directamente al jugador que está manejando a ese personaje. Matar por ti mismo es asesinato, matar por tu gobierno es heroico, matar por entretenimiento es inofensivo. No nos dejaron otra opción. Tú, refiriéndose al jugador, no nos dejaste otra opción. O el ejército estadounidense no aprueba los ataques a combatientes desarmados. Pero esto no es real, haciendo referencia a que se trata de un videojuego. Así que, ¿por qué debería importarte? The Line está basado en la novela de Conrad, El corazón de las tinieblas, que apareció en 1899 por entregas en la revista Blackwood. Después, seguidamente, ya fue publicada en formato de relato largo o novela corta. En esta novela, el capitán de barco Willard navega por el río Congo para encontrarse con el agente comercial Kurz, que está en lo más recóndito de la selva.
Algunos autores han sugerido una estrecha conexión estructural entre El corazón de las tinieblas y El infierno de Dante, equiparando los puestos comerciales del río Congo por los que el capitán Willard va pasando con los diferentes círculos del infierno. Y justamente en el juego de Line, la única opción que tenemos es descender en esa ciudad de Dubái que ha quedado enrunada por las arenas del desierto. No hay ningún comando de teclado para escalar, ni siquiera para saltar. La única dirección vertical disponible es hacia abajo. Coppola adapta la novela de Conrad en 1969, Apocalipsis Now. En el 2001 aparece una versión extendida de la película con materiales que se habían descartado del primer estreno en el 79. En la película también hay un viaje por río con una barcaza. En este caso, el protagonista es el capitán Willard, no ya capitán de barco, sino capitán de las fuerzas militares estadounidenses. La acción se traslada de África a Vietnam, del siglo XIX al siglo XX, y ya no está, los personajes ya no son agentes comerciales de la venta de marfil, sino que son militares estadounidenses. El libro de Conrad ha sido criticado desde diferentes puntos de vista, desde la crítica literaria postestructuralista, ya que literariamente hablando, tiene unas innovaciones importantes como el uso de múltiples narradores, etc. Crítica feminista, crítica imperialista postcolonialista, a favor y en contra, después lo veremos, y crítica interpretación psicoanalítica. En mi trabajo me he centrado en ver si el juego de Line es una ilustración, reescritura o transficción de esos textos anteriores, tanto la novela de Conrad como la película de Coppola. La novela de Conrad fue criticada desde el punto de vista feminista, ya que en ella no aparecen prácticamente mujeres, tan solo aparecen dos mujeres en el inicio del texto, y el juego de Line ha sido criticado justamente por lo mismo. Esta autora, Keogh, nos dice que en un juego que subvierte y va en contra de tantas convenciones, la ausencia completamente convencional de una representación real de las mujeres, sin ningún comentario real sobre esta ausencia, resulta increíblemente decepcionante. La novela de Conrad fue alabada por ser una crítica del colonialismo occidental en África, pero también fue criticada desde el mismo punto de vista, ya que los personajes nativos africanos que aparecían en el texto, según estos autores, estaban demasiado estereotipados y demasiado racializados. Y Deline va a ser criticado por lo mismo. Si bien es cierto que Deline es una crítica contra ese imperialismo estadounidense a nivel global, los personajes nativos de Dubái también aparecen muy estereotipados y muy racializados. La elección de Dubái no es casual, ya que se trata de una ciudad hipercapitalista, pero no occidental. Y retomando la clásica y famosísima frase de Frederick Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, aquí podríamos añadir que es más fácil imaginar el fin del capitalismo en una ciudad capitalista no occidental como Dubái. Según mi punto de vista, el juego de Line es una transficción y no sería una reescritura, ya que hay anclajes intermitentes en el juego, constantes a ese universo architectual previo que lo compondría la novela de Conrad y la película de Coppola. Hay otra versión cinematográfica de la novela de Conrad titulada El corazón de las tinieblas, que apareció en 1999, dirigida por Nicholas Roeg. Aquí sí que hablaríamos de una ilustración, ya que en esta película se traslada la novela casi de forma literal. La película de Coppola, en contra, sería una reescritura, ya lo hemos mencionado antes, la ambienta en otro lugar, en otra época y con diferentes personajes. Y en el caso del videojuego de Line sería una transficción, ya que hay constantes referencias tanto a la novela de Conrad como a la película de Coppola y dialoga constantemente con estos textos anteriores. Aquí tendríais esa transficción en el que la película, el juego y el libro se unen para formar todos juntos algo más que la película, el juego y el libro por separado, ¿no? Sería una característica de la transficcionalidad. Aquí os voy a mostrar algunos ejemplos de esa transficcionalidad.
En la novela también encontraríamos estos ejemplos, pero al no tener imágenes de la misma, pues me he centrado más en la película y en el juego e iré mencionando algunos aspectos de la novela. Aquí tenéis las imágenes iniciales tanto del juego como de la película. En la novela también aparece el capitán Willard dormitando en una barcaza. Las vistas iniciales, tanto en el juego como en la película, de las ciudades, en el caso de la película Bangkok, en el caso del juego Dubai, y en el caso de la novela el personaje se asoma a la ciudad de Londres. La conocida escena del ataque con los helicópteros de la película, la cual suena la cabalgata de Valquirias, tiene su traslación al juego, también suena esa música. El ataque con Napal en la película de Coppola tiene su correlato con el ataque con fósforo blanco en el juego y también lo tiene en la novela de Conrad, en la que un cañonero belga está bombardeando a un poblado en la selva. También hay víctimas civiles tanto en la película de Coppola como en el juego, como en la novela de Conrad. El personaje del fotoperiodista que aparece en la novela de Coppola es muy similar al personaje conocido como Radio Man que aparece en The Line y es también muy parecido al agente ruso comercial que acompaña al Kurz en la novela de Conrad. Y finalmente voy a leer unas conclusiones. La transficcionalidad de Speck of the Line prolonga un diálogo centenario, como hemos visto, entre literatura, cine y videojuego, mostrando que la experiencia narrativa puede migrar de un medio a otro sin perder su densidad ética y simbólica. Su crítica a la violencia no se formula desde la distancia del observador, sino desde la inmersión del jugador. La violencia no se contempla, se ejecuta y por eso interpela con más fuerza. El juego subvierte las convenciones del género bélico utilizando las mismas herramientas del entretenimiento comercial para exponer su lógica moral. A pesar de su fracaso comercial, Speck of the Line permanece como un punto de inflexión en la historia del videojuego narrativo, un ejemplo de cómo el medio puede convertirse en espacio de reflexión estética, política y ética. Finalmente, una lista de la bibliografía que he usado en mi trabajo, por si puede ser de su interés. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado.